Kenny Motherfucking West. Kenny West, que se llama Ye. Sí, ahora cambió de nombre. No, ahora hace como un año. O sea, Sí, dijo, sí, tío, sí, sí. me estoy aburriendo con la vida. Kenny West ya no mola, me llamo Ye. What's up, brother? Ye. Pero Y-E. ¿Tú qué nombre te pondrías? Yo. Yo. Sería, o sea, ojalá toda la humanidad fuera Y y una vocal. Yo 1, yo 1530. Kenny West está loco. Se tiene que decir ya, ¿eh? Se tiene que reconocer. Ha perdido la cabeza. Y esto es serio, no es Es broma. muy evidente, o sea, no lo puedes negar. Ya no es un tema de quiere ser polémico, que sí, él siempre le ha gustado jugar un poco con la transgresión. Ojo que musicalmente me parece un puto crack y lo que hizo, no tan solo a nivel musical, sino también a nivel empresarial es espectacular, es increíble. El tema de la moda, cómo fue de los primeros raperos que dijo, la moda la odiábamos en el tema del rap porque el rap era la calle, pues no, yo voy a ir a la moda y triunfar. Cómo supo entrar en el Star System americano con el tema de Kim Kardashian y cómo supo sobrevivir a ello durante unos años. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la música en el mundo, Kanye West. No tan solo por su música, sino por lo que hizo fuera de ella, pero musicalmente el tío es un crack. Pero lleva unos años que la deriva era heavy y yo creo que en el último año y medio ha perdido completamente la cabeza. Ahora hablaremos de cosas que ha hecho. Tú ya sabes algunas, ¿no, Nate? Él antes de ser artista, era de todos modos productor y compositor para otra gente, ¿no? O sea, él ya trabajaba en el mundo de la música. Madre. Y cuando se metió Es un en gran productor también. Sí, exacto. O sea, una cosa que sí hay que decir de él es que es un artista. O sea, hay raperos y gente, músicos que les componen todo, les hacen todo. Él no, él es un artista, eso hay que reconocerlo. Y que está como una cabra. También hay que pero como una cabra, pero cada vez más. Cada vez más. O sea, yo creo sinceramente que ahora él está, siendo serios, está perdidísimo. Sí. O sea, está perdidísimo. O sea, ahora mismo, fíjate si está perdido, que incluso Elon Musk, que está perdonando incluso a Hitler, si Hitler viviera, le diría, toma tu cuenta de Twitter y para que te dé la verificación, loco. No me pagues 7 euros. Aquí la tienes, Adolf. Para ti, guapísimo. Ha expulsado a Kanye West de Twitter. O sea, que para que Elon Musk te cancele la cuenta en Twitter, tienes que haberla liado muy gorda. Pues, ¿qué hizo Kanye West? ¿Qué está haciendo Kanye West últimamente? Bueno, está rollo antisemita que te cagas. Que sabes que en Estados Unidos ir contra los judíos es pecado capital. Porque sí que es cierto que tienen mucho poder y eso es una realidad absoluta. Los judíos tienen mucho poder en Estados Unidos y el Estado israelita es muy importante la relación que tiene con Estados Unidos, ¿no? Porque hay una relación desde hace muchos años, una relación de poder económica. Eso es cierto. Claro, meterte con los judíos es una de las cosas peores que puedes hacer en Estados Unidos. Lo vimos con John Galliano, el diseñador de moda, que hizo en un bar tuvo un arranque antisemita. Nunca más se supo de él. Está pasando con Kanye West. Kanye West está yendo de la pinza. Está súper antisemita, lo que publicó en Twitter, además de hacer, bueno, alabanzas a Hitler y tal. Alabanzas que es como que él dice que todo el mundo tiene cosas buenas, ¿no? Hablaremos de eso. Lo que hizo es publicar una foto de una esvástica fusionada con una estrella de David. Es decir, el símbolo judío fusionado con el símbolo nazi. Y lo publicó y claro, fue como ya, bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué está diciendo que no para últimamente? Bueno, está muy rollo judíos. Los judíos son el gran problema de Estados Unidos, que son el mal, que luego a la vez, al día siguiente, te hace un speech de que ama a los judíos con todo el corazón, de que le han interpretado mal. En una entrevista que dio con el megaconspiranoico Alex Jones, que hace poco hablamos de aquí porque fue condenado a pagar una millonada por sabiendo que una información muy grave de un tiroteo donde murieron niños en una escuela era falsa, él la difundió y por ello mismo ha sido condenado a una locura de dinero y es otro de los que Elon Musk tiene en la lista negra y no le ha dado el tweet porque dijo que una persona que gana poder o dinero con el sufrimiento de los niños, con él no va a poder hacer nunca nada, ¿no? Pues dio una entrevista en Infowars, que es la página de Alex Jones, una entrevista que os tengo que poner la imagen de Kanye West. O sea, es que me parece brutal. Espérate. Bueno, pues eso, Kanye West. Pero no tan solo eso, porque ahora la gente está hablando mucho del tema antisemita. Pero es que Kanye West ya, cuando Kim Kardashian empezó a salir con Pete Davidson, que Pete Davidson se ha tirado a todas las tías más buenas del mundo, porque ahora creo que está saliendo con otra mega famosa, hizo un vídeo, Kanye West, en el que en el vídeo mataba a una figura muy parecida a Pete Davidson. ¿Lo visteis también? No. O sea,
Kanye West le está dando la pinza. ¿Qué opinas tú de Kanye West y de esta deriva a la locura más absoluta? Yo es que solo conocía el tema nazi. Pero Conocía a Kanye West por su faceta nazi, ¿no? No, pero es que lo de que Hitler inventó, que es en la entrevista esta de Alex Jones, que inventó las autopistas. Dijo, es que inventó las autopistas. Y que inventó el micrófono con el que él canta, que de hecho el micrófono es más antiguo que Hitler, pero dice que lo inventó, no sé a qué hace referencia. Es que de verdad que está diciendo cosas que ya son de que se te ha ido la olla, pero completamente. Es que quiero meter la imagen de cómo está en la entrevista, pero ¿qué opinas son típicos este argumentos un poco también de los conspiranoicos, ¿no? De los que nos dicen que la Tierra es plana y que todo eso. Son argumentos que no tienen ninguna base y al final los está repitiendo y pues porque lo habrá leído, lo habrá escuchado no sé dónde y es lo que no para de repetir. No sé, estoy flipando, ¿no? Yo solo sabía esto, pero que luego haya como simulado matar a este otro y tal. Kanye West, amigos, Kanye West, yeah. Esto es real, esto pasó hace como 5 días, ¿vale? En Infowars, que es la página de Alex Jones, Kanye West se presenta así y toda la entrevista la da así. Y aquí tenemos pues otra imagen más, que este es Alex Jones, que es un tío de los más odiados con razón en Estados Unidos, sin duda es un tío muy asqueroso. Y aquí lo tenemos, bueno, esto fue la entrevista a Kanye West. Es que esto ya es otro level, ¿eh? Ya es otro el level de locura. ¿Y esto que es un matamoscas que lleva? ¿Qué es esto? Como un cazamariposas, ¿no? Sí. ¿Y qué es una Biblia, no? Esto no sé. A saber, o a lo mejor lleva el Mein Kampf. Bueno, empezaron a hablar, pues eso, él decía en esta entrevista un punto que puede ser debatible y que no estoy en desacuerdo con él, y es que incluso las peores personas tienen una parte buena. Incluso, evidentemente, un Hitler tenía su parte buena, como era su percepción artística, que era más allá, aunque no fuera un gran pintor, pero era más allá de la media, cómo trataba a los animales, en un momento en el que no era tan habitual tratar bien a los animales, ser vegetariano. Eso lo tenía. Luego, aparte de eso, pues seguramente tenía mucho carisma, sabía muy bien hablar en público, sabía manipular y convencer muy bien, y eso no quita que sea un puto genocida, un loco, una persona despreciable, un absoluto madman, un dictador, una persona con ningún sentido de realidad en muchos momentos. Pero, como él lo dice, te huele diferente. O sea, claro, él no está haciendo un análisis, un debate serio de una figura, de una persona como puede ser Hitler. Está jugando al juego de... Es que me cae bien este tío, porque de hecho él lo ha dicho en otras entrevistas que le cae bien Hitler, ¿no? En el fondo me da un poco de pena porque no creo que esto sea un actor. O sea, no creo que esté haciendo aquí el papel de su vida. Creo que se le ha ido la cabeza real. ¿Verdad? Ney, ¿te da la sensación de que se ha pirado? Sí. Yo, por ejemplo, a ver, yo hace 10 años era fan de Kanye West. A mí siempre me gustó bastante su música. Creo que es un tío muy original. E incluso te diría que gente como Rosalía, en el último álbum, tiene mucha inspiración en la carrera de Kanye West. Y me parece bien, ¿eh? O sea, es muy admirable. Por supuesto. Entonces, ahora, yo últimamente, sí que hace un mes, 2 meses, vi una entrevista, antes de que pase nada, ¿eh? Ya venía con el tema del antisemita y tal, pero bueno, todavía no había lleva pasado... tiempo con la turra de los judíos. Pero todavía tiempo. No se había liado gorda. Pero hizo una entrevista en YouTube con Lex Fridman, creo que se llama, que es un tío muy intelectual, que le entrevistó y decía cada cosa que yo digo, este tío está o sea, que Friedman es un tío que es un académico absoluto. Sí. Es una persona que trabaja en el MIT, o sea, un genio. Tenía un podcast sobre inteligencia artificial y bueno, lo trajo. Un coco. Joder, ¿quién no querría entrevistar a Kanye West? Es Exacto. que vamos a ver, que ahora nos reímos de él porque se le ha ido la chaveta, pero es una figura histórica en la música moderna de Estados Unidos. Y bueno, él básicamente venía ahí diciendo, bueno, yo primero que nada soy el diseñador de moda más rico del mundo. O sea, empezó así, en plan, yo soy el diseñador de moda más rico del mundo. Ningún diseñador de moda en la historia ha sido más rico que yo. Vi el podcast, al día siguiente sale la noticia. Adidas chuta a Kanye West de la marca de Bambas por haber dado mensajes antisemitas contra los judíos. Claro, sobre todo Adidas, que es una marca alemana. No quiere saber nada de este tío. Claro, todo lo que huela a eso es rollo, ¿no? Fuera. La gran fama que tiene en el mundo de la moda es que diseñó las Yeezys, que son las zapatillas estas dentro de Adidas y tal, que sí que es verdad que tiene un diseño muy original, también un poco dudoso. Es un poco este estilo rollo Balenciaga que no sabes si es... Hablaremos de Balenciaga, que me lo estáis pidiendo mucho. Se va a hablar de Balenciaga.
Bueno, pues este rollo incluso te diría, ¿sabes? Esto que le llaman moda, que es una forma de expresión, pero no sabes si es... Que no es moda de que te haga más guapo, de que te mejores, sino que es como expresarte con la ropa. Sí, exacto. Entonces él en esto tuvo mucho éxito. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente de esa entrevista Adidas le cortó totalmente el rollo. Y bueno, también yo cuando vi la entrevista veía que decía cada cosa. O sea, que el otro le preguntaba... Yo qué sé, por ejemplo, el tema de los judíos. Él, sobre todo, lo que argumenta es que ha tenido muy malas experiencias a lo largo de su carrera profesional porque los directivos de las grandes empresas discográficas son todos judíos y que se la tienen jurada y que le han querido hacer la vida imposible. De hecho, se filtró un contrato de Kanye West hace un par de años, creo, más o menos. Hizo un vídeo Jaime Altozano. Ahí está analizándolo y era heavy, como analizaba y todo lo que hay detrás de la industria de la música. Yo creo que el odio hacia los judíos de este hombre viene por ahí, por el rollo de los magnates del mundo del entretenimiento americano. Pero ya se le ha ido de... Sí, se le ha ido porque ya es inconsistente. Pero tampoco tiene sentido, claro, evidentemente. Podría haber críticas bien hechas al poder judío, claro que sí, tú puedes intentar hacer unas críticas bien estructuradas si lo consideras. Pero tampoco les llamaría judíos, les llamaría directivos de empresas X. Exacto, ¿sabes? porque luego, claro, es como meter en un saco a una religión. Exacto, sí. Es como decir, ¿pero qué tiene que ver? ¿No? Sí. Entonces, pero es que además es que no tiene ni sentido lo que dice. Es que el problema es que ya no tiene ningún sentido. Esta entrevista que vi un trozo costaba de ver, ¿eh? Bueno, además ¿Sí? costaba por quién está metido. Una máscara también. Porque luego empezó a reírse de un tío que se llama Ben Shapiro, que es un tío, ¿sabes? Súper liberal. Es judío. Ben Shapiro es judío. Y hizo chistes sobre él, pero que es que eran súper de ido de la olla. O sea, Kanye West ha perdido la chaveta y veremos dónde lleva, porque yo desde Britney Spears no había visto un mental breakdown público tan grande como el de Kanye West. Se ve que le diagnosticaron... Bipolaridad. Ojo, pero esto también en la entrevista aquella que vi decía que había sido un médico judío que se lo había diagnosticado para joderle. Pero le diagnosticaron trastorno bipolar. Que puede ser que una persona bipolar en una fase de manía haga estas cosas también. Es posible. Podría ser. Está totalmente descontrolado, mal de la cabeza y se está hundiendo. Y si no se toma el litio, no se toma la medicación, puede ser que se te vaya. Sí, lo que pasa es que esta persona hace mucho daño también, ¿no? Seguro que hay mucha gente que escucha su mensaje. Si no es bipolar, que no lo sé, algo tiene. Algo tiene, evidentemente. Mentalmente no está bien. Lo escuchas hablar y se ve claro. No, y tuvo comportamientos con Kim Kardashian post-ruptura que eran de muy mal rollo, de muy acoso, mensajes que no sé si fue Kim la misma que los enseñó, rollo que a mí no me gusta, o sea, que de miedo de que se le puede ir la cabeza y matarla, o a ella o al Pete Davidson cuando estaba con Pete Davidson. Otro tema bastante turbio de él es que siempre se habló de que era muy racista hacia los blancos. ¿Sabes? Como que... Y ahora es al revés. Bueno, también Trump, sigue siendo... Trump. No, porque él ha dicho que es pro Trump, aunque dijo que se presentaría a las elecciones, pero él ha llevado gorras de Make America Great Again. Sí. El MAGA, ¿no? Que es fue como el lema de Donald Trump. Pero este tío, por ejemplo, cuando... no me acuerdo qué año fue... que Taylor Swift ganó. Ah, bueno, pero ahí era el Kanye West normal. Sí, ahí sí salió pero ya cuando tenía le dieron un cosas, premio. ya hacía cosas raras. Pero eso puedes decir que es una especie... ¿Te acuerdas tú que entró cuando en un MTV Awards fue algo así? Sí, que le iban a dar un Grammy, creo que era a Taylor Swift por el videoclip, y salió él, cogió el micro y dice, no. A ver, aquí el Grammy no es para esta tía, es para Beyoncé, que ha hecho el videoclip. Y Taylor Swift flipando. Se quedó en plan, tío, que es mío el Grammy. ¿Qué haces aquí? Y al final no habrá un manager, porque claro, esto perjudica No, su yo creo que imagen. está loquísimo y ya está. Yo creo que ya cuando eres un tipo Kanye West estás por encima de manager. Sí, tendrá, pero lo habrá despedido. O alguien de prensa. Claro. A ver. Y no se ha visto si han salido gente de su equipo que ha dimitido. De momento no lo he visto. Pero imagínate que eres el director del gabinete de prensa de Kanye West. Y ves cada mañana, a ver qué me encuentro. A ver, Hitler molaba. Venga, siguiente día. Los judíos en la cámara, fantástico. Vale, ¿qué más? O sea... Es que cada día hay una novedad con Kanye West. Veremos, porque a lo mejor termina muy trágicamente, nunca se sabe. Sí, además es una pena porque es como que él mismo, con las que va liando, va metiendo la pata, se va ganando más enemigos. Por ejemplo, lo de Adidas habrá sido un golpe brutal, ¿sabes? Porque él tenía ahí toda la serie esta de... Era algo muy, muy importante para él y por esta tontería, venga, fuera. Y es como que cada día se va cerrando más puertas y se va... Sí, entrando en un círculo que va a acabar mal. No, y nunca se puede descartar, pues ya sabemos, ¿no? Suicidios y cosas así, porque esperemos es un perfil, esperemos que no, pero es un perfil que da miedo. Da miedo dónde puede llegar, ¿no?